Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera y última sesión del seminario Proceso por Faltas Penales. En esta oportunidad contamos con la participación de distinguidos ponentes y vamos a dar pase a nuestro miembro de la Comisión de Capacitación del Área Penal, el doctor Alberto González Herrera. Muchas gracias, señorita. Buenas noches nuevamente a todos los asistentes en esta oportunidad. Y bueno, no sé si también lo pueden visualizar a través del sistema SISON, ¿no? Bueno, el día de hoy, como ya lo dijo la señorita, el día de hoy es la tercera y el último seminario respecto a los procesos penales por faltas. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Kelly Rosario Ramos Hernández, ella es juez titular del 28 Juzgado Penal de Lima, cuya sede está en Anselmo Barreto, el edificio Anselmo Barreto. La doctora Kelly Rosario Ramos Hernández ha hecho estudios de pregrados en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Hizo estudios de maestría en Derecho Convención en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la misma ciudad. Estudió estudios de doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ya es egresada ya en este ciclo de estudios. Es ex juez de paz letrado titular del 11º Juzgado de Paz Letrado de Lima y actualmente es juez penal titular del 28º Juzgado Penal para procesos con reos en cárcel. Ella va a tocar el tema, el proceso especial por faltas penales, la ley especial, las últimas modificaciones que se han dado. Entonces, siendo eso así, vamos a recibir a la autora con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Agradezco en primera oportunidad a la comisión, a los miembros de la Comisión de Capacitación del Área Penal y agradezco también su presencia. Como dijo el doctor González, en esta oportunidad voy a exponer sobre la ley especial para los procesos por faltas. Esta es la ley 27.939. La ley 27.939 es la ley que establece el procedimiento en caso de faltas. El objeto de esta ley es regular las normas para la punición de las faltas, así como el procedimiento. Esta ley, cuya data es del febrero del 2003, surgió en la intención del juzgador de salvaguardar lo que es la seguridad ciudadana, puesto que había lentitud en su tramitación. Esta generaba un gasto judicial, así también generaba impunidad, puesto que anteriormente las faltas prescribían a los 6 meses. Esta ley, su génesis data del Código Procesal Penal de 1991, que no entró en vigencia, ¿no? Y tácitamente derogó los artículos 325 y 326 del Código de Procedimientos Penales, que establecía el juicio por faltas. Antes de... ¿Cómo es esto? ¿Sí? No da. ¿No da? Ah, ya. Ahí está, ¿no? Ya. Antes de pasar a explicar el procedimiento, es necesario saber lo que son las faltas. Nuestro Código Penal establece un sistema dualista, esto es, la clasificación en delitos y faltas, por la gravedad de las mismas. Y esto en base, pues, al artículo 11 del Código Penal, que establece que son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas previstas por la ley. Es así que el doctor San Martín señala que las faltas son simples injustos menores en cuanto a su similitud a los delitos. No tienen diferencias cualitativas, puesto que sus elementos son los mismos. Solamente hay una diferenciación cuantitativa, puesto que en las faltas las sanciones son menores y también los bienes jurídicos son de menor intensidad. Antes de
iniciar un procedimiento, el juez, o antes de abrir instrucción, o de repente decir que no hay faltas, debe establecer sus reglas generales. Las reglas generales están contenidas en el artículo 440 del Código Penal, que establece las disposiciones comunes a las faltas. Este artículo ha sido bastante modificado. Fue modificado por la misma ley de faltas, 27.939, en febrero de 2003. Luego fue modificado por la ley 29.407, en septiembre de 2009. Y también el mes de agosto ha sido modificado por la ley 30.076. Establece que la tentativa no es punible, salvo en los casos de lesiones y hurto simple y daño. Son los previstos en el artículo, en los incisos primero y segundo párrafos del artículo 441 y 444 del Código Penal. En estos injustos, en los que son las faltas, solamente responde el autor. Asimismo, las penas que pueden imponerse solamente son las limitativas de derechos. Con la ley 30.076 se corrigió porque antes decía restrictivas de derechos, y dentro de las limitativas están la prestación de servicios de comunidad, que mayormente los jueces penales son las que se imponen en este tipo de faltas. Pero establece una imposición de pena privativa de libertad en caso de reincidencia o habitualidad en los delitos, en las faltas de lesiones y hurto simple y daño. Los días multas que se imponen no serán menores a 10 días y ni mayores a los de 180. Lo que también bastante ha sido modificado es la prescripción. La acción penal y la pena prescribe al año. En caso de reincidencia, prescribe a los 2 años. Con la ley 30.076 refiere que en caso de los artículos 441 y 444, esto es lesiones y hurto simple y daño, prescribe a los 3 años. Pero en reincidencia se aplicará el artículo 80, que establece la prescripción para los delitos, que posteriormente voy a hacer una observación y voy a explicar. La investigación está a cargo de la Policía Nacional y el juzgamiento está a cargo de los jueces de paz letrados o los jueces de paz. También constituye circunstancia agravante la reincidencia, y en este caso el juez puede aumentar hasta el doble del máximo de la pena. Con la ley 30.076 también se estableció que en el caso de reincidencia, como lo refiere el inciso 3 de este artículo, en el caso de reincidencia pues se aplicará la reincidencia en faltas dolosas, y esto es, bueno, mejor lo explico, ¿no? Las disposiciones finales de la ley 30.076 dice que se va a crear un registro de denuncias de faltas de lesiones y hurto simple y daño. Asimismo tenemos el registro de antecedentes que maneja el Poder Judicial. La policía, en un ejemplo, recibe una denuncia de hurto, por ejemplo, ¿no? Tiene que verificar si este presunto autor tiene antecedentes. Si tiene antecedentes, remitirá parte policial al juez de paz. Si el juez de paz determina que efectivamente hay reincidencia en base a los datos que envía la policía, ya no lo conocerá el juez de paz letrado, sino que tendrá que remitir este atestado policial al fiscal provincial. Y el fiscal provincial es el que hará las investigaciones del caso. Entonces, estamos frente a que una falta prácticamente lo estamos convirtiendo en delito en el caso de reincidencia, puesto que la investigación va a estar a cargo del fiscal. Y el fiscal ya no podrá remitirlo al juez de paz, ¿no? Porque tendrá que remitirlo a un juez penal. Finalmente, los jueces penales tendremos que ver faltas y imponer, como dice el artículo 440, pena privativa de libertad para el delito aplicable. Es decir, si yo recibo un hurto por faltas, puesto que no supera pues la remuneración mínima vital, si es reincidente, tendré que aplicarle la pena correspondiente al artículo 185 del Código Penal.
Y si es lesiones, tendremos que ver qué tipo de lesiones. Porque si son lesiones leves, es el artículo 121. Y si es una lesión derivada de un caso de violencia familiar, también está el artículo 121b, si no me equivoco, que establece los casos de lesiones por violencia familiar y también es una pena privativa de libertad, ¿no? Finalmente, faltas va a ser conocido tanto por el juez de paz o juez penal. Bueno, las faltas están ubicadas desde el artículo 440 al 452. Bueno, lo que más se ve, bueno, yo he sido juez de paz letrado en sede comisaría y es en base a la ley 27.939 que se crearon los juzgados en sedes comisarías, porque por celeridad veíamos más rápido el proceso, ¿no? Y mayormente veíamos tener más cuidado con las faltas contra la persona, ¿no? Verificar si efectivamente no supera, en el caso de lesión dolosa, no supera los 10 días de incapacidad médico-legal y en el caso de lesión culposa si no superan los 15 días. En el caso de faltas contra el patrimonio, ver que no supere la remuneración mínima vital. Bueno, también hay faltas contra las buenas costumbres, faltas contra la seguridad pública y finalmente faltas contra la tranquilidad pública, que bueno, no son tan vistas en un juzgado de paz letrado. El artículo 2 de la ley 27.939 establece la competencia del conocimiento de las faltas. El artículo 2 refiere que la investigación está a cargo la investigación y el juzgamiento está a cargo del juez de paz letrado o juez de paz. Este artículo, bueno, no condice con lo que ahora establece el inciso 6 del artículo 440, ¿no? Que dice que quien investiga es la policía y quien juzga es el juez, ¿no? Porque son sus verdaderos roles. Desde el año 2003 hasta el año 2009 era práctica judicial por cuanto la ley 27.939 derogó este inciso, ¿no? Y entonces la policía detenía al supuesto autor en flagrancia y lo dirigía solamente como un parte a la comisaría, ¿no? Y nosotros como jueces efectivamente investigábamos, ¿no? Bueno, en el acto abríamos instrucción y realizábamos la audiencia. Después con la ley 29.407 nuevamente se puso en vigencia este inciso y verdaderamente pues el rol de la policía es investigar, como lo dice la Constitución, los delitos y las faltas, ¿no? A fin de prevenir la delincuencia. Entonces tenemos, la investigación está a cargo de la entidad policial, pero también dice la ley que esto no obsta para que en el mismo juzgado se reciba una denuncia escrita o verbal por parte del agraviado o su representante. En este caso, a mi criterio, ¿no? Recibiría la denuncia y remitiría la misma a la policía para que investigue. El juez, frente a lo actuado por la autoridad policial, como lo refiere el artículo 3, tiene tres posibilidades. Uno, rechazarlo de plano, pues cuanto no constituye falta y declarará un no al lugar a la apertura de instrucción. Lo segundo, abrirá instrucción teniendo en cuenta los requisitos del artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. Esto es que el hecho es típico, que se ha individualizado al presunto autor y que la acción no ha prescrito. En cuanto al desarrollo del proceso, el artículo 3 nos da dos posibilidades, uno en caso de flagrancia y otro en el que no hay flagrancia.
En el caso de flagrancia, la policía remitirá al detenido o pondrá a disposición al detenido al juez, ¿no? Dice este párrafo, el segundo párrafo del artículo 3, que el juez procederá a tomar la declaración del detenido, ¿no? Sin embargo, bueno, en juzgados no es usual hacer eso, ¿no? Porque tampoco nada impide que el juez abra instrucción en el momento y que realice la audiencia única. Pero con la dación de la ley 29.407, la policía, como les referí, antes enviaba un parte policial sin actuado, sin nada, y bueno, efectivamente lo recibíamos, pero con cuando entró nuevamente en vigencia este inciso 6, tenía que hacer la investigación, ¿no? Entonces, en el mismo sede policial liberaban, ¿no? Daban libertad al supuesto detenido, porque en verdad también ese es otro problema. Tenemos que ver si en faltas es detención, ¿no? Porque la Constitución no permite la detención por faltas, ¿no? Bueno, ahora, pero nada tampoco obstaculiza a la policía que en el acto, como sucede en los casos de delitos, formule su atestado policial y remita o ponga a disposición al presunto autor de la falta, ¿no? Y el juez procede a realizar su audiencia en un acto único y por motivos de celeridad, bueno, ¿no? De concentración procesal, porque ese es el espíritu de la norma, ¿no? Finalmente, de una sentencia en la que imponga una pena y una reparación civil. En otro caso tenemos, en el caso de no flagrancia, dice la norma que se le tomará la declaración al procesado dentro de los 3 días, ¿no? Sin embargo, tampoco pues es una práctica judicial hacer eso, ¿no? Recibimos el atestado policial, abrimos instrucción en el caso de abrir instrucción y citamos para la audiencia única, porque, bueno, a mi criterio sería una repetición de actos y sería un gasto judicial, ¿no? ¿Para qué una repetición de una instructiva si en la audiencia también vamos a tomar la misma declaración, tanto al procesado como al agraviado? Bueno, si cada uno trae sus medios probatorios, de repente testimoniales, también vamos a tomar. Y en el caso de una lesión culposa, también podría estar un tercero civilmente responsable, ¿no? Sería un gasto innecesario. En el desarrollo del proceso también tenemos... ¿Cómo es esto? Se volvió loco. Ahí está, ya. Tenemos 2 posibilidades, ¿no? Citado ya audiencia, el procesado puede aceptar su responsabilidad. Si el procesado acepta su responsabilidad y no es necesaria la actuación de medios de prueba, entonces el juez en el acto se dará un tiempo prudencial, ¿no? Y emitirá su sentencia. Con la pena, como dice el mismo articulado, con la pena y la reparación civil pertinentes. Pero en el caso que el presunto autor no acepte su responsabilidad, se actuarán los medios de prueba que las partes presenten en el acto, pues debemos tener en cuenta que la audiencia es única y que los medios probatorios se actúan de manera inmediata. Así, después de ello, también el juez emitirá su sentencia, ¿no? Sin más dilación. Dice también la norma que la audiencia tiene la instrucción tiene una duración de 20 días. Y puede haber una prórroga de 10 días cuando deban actuarse otros medios de prueba. Asimismo, también el proceso no solamente termina con una sentencia, también las partes pueden llegar a un desistimiento o a una transacción, con lo que se dará por fenecido el proceso. Y esto puede darse hasta antes de emitirse la sentencia en segunda instancia. Este artículo fue modificado. Antes se aceptaban, por ejemplo,
Los desistimientos de transacciones en los casos de violencia familiar ahora ya no se aceptan. Ahora es que en el caso de lesiones derivadas de violencia familiar, efectivamente no es aceptable los desistimientos ni las transacciones. Esto creo en base a un informe que hizo la Defensoría del Pueblo, ¿no? Diciendo que efectivamente en los casos de violencia familiar no debería haber este tipo de conclusión de los procesos, ¿no? Asimismo, el proceso también acepta la actuación de medios de defensa, esto es la presentación de cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, cuestiones de competencia, excepciones. Las partes presentarán por escrito los mismos o también pueden hacerlo en el acto de audiencia, presentarán sus medios de prueba, pero que se actúen también en la audiencia en un solo acto. Y el juez resolverá en la sentencia, o sea, no se forma incidente. Luego que se da la sentencia, que dicte la sentencia el juez o bueno, que cite a lectura de sentencia, se preguntará, como en toda audiencia de lectura de sentencia, si las partes se encuentran de acuerdo. Si el procesado apela, tiene un plazo de un día, perdón, si el procesado está en el acto, tiene el plazo de un día para apelar. O en todo caso, si se reserva o también el agraviado es notificado, tienen el plazo de un día para apelar. La fundamentación, si es de conformidad al inciso 5 del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, y tendrá pues un plazo de 10 días para fundamentar. Esta apelación es remitida al juez penal en el plazo de un día. El juez penal cita vista de la causa en el plazo de 5 días, y en la vista de la causa los abogados pueden presentar su informe oral, pero también pueden hacerlo por escrito. Luego de ello, el juez penal tiene un plazo para resolver de 3 días. Bueno, ya expliqué en cuanto a la pena, bueno, quería detenerme ahí, pero ya lo expliqué. Ahora la pena privativa de libertad va a ser aplicada pues por el juez penal, ¿no? Porque antes el juez, en caso de reincidencia, antes de la modificatoria de 30.076, podía convertir, ¿no? Ya en sentencia se imponía, por ejemplo, una cantidad de 40 jornadas de prestación de servicios de la comunidad, podía convertir esta, en caso de reincidencia, a pena privativa de libertad, ¿no? Bueno, no sé si los jueces de paz letrados habrán hecho eso, bueno, en mi caso no. Pero ahora, si el fiscal investiga en caso de reincidencia, tendrá que remitirlo al juez penal y aplicar la pena correspondiente a cada delito, ¿no? Ya no por falta. Y bueno, la pena limitativa, que bueno, ha habido felizmente una corrección porque decía restrictiva y sabemos que la restrictiva solamente es la expulsión del país, ¿no? Y la pena de multa, que es de cantidad de 10 a 180. En verdad, muchas gracias por su atención.